personas que se conectan con nosotros desde la redacción del diario La Prensa de Lara. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con quien coincido por segunda vez en un foro desde la prensa. Es el señor Antonio Ledesma, alcalde mayor de Caracas, presidente del partido Alianza Bravo Pueblo, político venezolano, abogado que está en el exilio en España y con quien vamos a conversar porque esta semana ha publicado su libro que lleva por título La tumba, secuestro en Venezuela, donde narra todo lo que vivió en más de 1000 días privado de libertad, preso en el país, e incluso allí comenta también cómo logró evadir alrededor de 40 controles policiales o militares para poder huir de Venezuela y bueno, seguir con este proceso de lucha por la libertad y la democracia del país ya desde el exilio. Señor Antonio Ledesma, muchísimas gracias por atender esta invitación. Muchas gracias a ti, Ana. Y aquí tengo mi nuevo libro, La tumba, como tú lo acabas de presentar. Y quiero decir que este libro, esta es la dedicatoria de este libro. Dedico este libro a Mixi, una mujer maravillosa, inteligente, valiente, amorosa, madre singular y venezolana íntegra, con todo el amor de mi alma. Es un reconocimiento a una mujer que para mí simboliza la lucha de todas las mujeres de Venezuela. Es que es un homenaje que va más allá de la familia. Lo que es una manera también de hacerle un reconocimiento a todas las mujeres cuyos hijos han sido víctimas de prisiones injustas, de tortura, las que no tienen la fortuna que tiene mi familia de que uno esté vivo, sino que tuvieron que enterrar a su hija, a su hijo, a su esposo, de esa mujer luchadora que perdió su empleo, de esas mujeres que han tenido que sucumbir ante enfermedades, de esas mujeres que ahora sufren porque o desde Venezuela extrañan a sus seres queridos que tuvieron que irse al destierro, o esas mujeres que están en el destierro y desde cualquier otro lugar del mundo no dejan sino, no hacen otra cosa que recordar a las familias que dejaron allá en medio de la tragedia venezolana. Es un libro en donde describo todo el sistema carcelario de Venezuela, porque la gente oye hablar de la tumba, pero muchos no saben qué es la tumba, y que la gente sepa que la tumba terminó siendo la consecuencia de uno de esos arrebatos caprichosos de Hugo Chávez, que expropió un edificio que se había concebido como un centro de operaciones de la compañía Metro de Caracas, un edificio que en el que se había previsto que funcionaran salas para conferencias, para actos, donde iban a haber laboratorios de idiomas, que fue un proyecto concebido con la Fundación Andrés Bello, en el que trabajé como siendo alcalde del municipio Libertador, y repito, terminó siendo expropiado ese edificio para convertirlo en una de las cárceles donde se aplican torturas blancas y torturas físicas. Aquí cuento la historia del helicoide, porque hay gente que oye hablar del helicoide, ubicado allí en lo que se conoce como la Roca Tarpeya, y resulta que ese era un gran proyecto en el que tuvo interés incluso el empresario norteamericano David Rockefeller, del que habló maravillas Pablo Neruda, al que le ofreció sus servicios el artista plástico español Salvador Dalí, y que terminó siendo también una de las cárceles en las que tuve que pasar algunas horas y donde han sido torturados muchos venezolanos, y uno de ellos al que vincularon con mi caso, que fue el piloto Rodolfo González, que terminó siendo suicidado. Y además hablo de las otras ergástulas que tiene el régimen, como los calabozos, donde se aplican tratos crueles a los detenidos, los calabozos de la Dijecín en Boleguita, o los calabozos instalados en el Fuerte Tiuna, o de la misma cárcel de Remo Verde, donde pasé unas cuantas semanas, unos meses privado injustamente de mi libertad. Sí, quería hacer énfasis justamente en el título del libro, La tumba. Usted fue detenido en el año 2015, logró
salir, logró huir de Venezuela en el año 2017. Fueron 1000 días presos y unos cuantos meses entre lo que fue Ramo Verde, la sede del SEBIN, donde está la tumba en Caracas, y cuenta usted también que unas horas la pasó en el helicoide. ¿Cómo fue su experiencia en ese lugar? Eh, Cuando uno coloca la tumba, por ejemplo, y lee los informes que ha sacado la misión de determinación de hechos de la ONU sobre las cárceles de tortura en el país, que hablan de aproximadamente 9 celdas de tortura, una de ellas es la tumba, que está en un sótano. Usted me explica a cuántos metros de profundidad y bueno, donde se aplica una tortura más que física, psicológica, que incluso puede llegar a trastornar, dejar secuelas de por vida, porque lo someten a luz constante, luz blanca constante. Y bueno, usted me cuenta cómo fue esa experiencia en ese lugar. Sí. Pero cuando yo entrego el proyecto del libro a la editorial que se decidió adquirir los derechos, ellos pidieron opinar sobre el título del libro. Y fueron ellos los que escogieron el nombre de la tumba. Porque como lo estoy contando en este texto, hago una descripción de todo el sistema carcelario que usa la dictadura para apresar y torturar y asesinar incluso a los presos políticos, civiles y militares. Por eso no hablo solo de mi caso, hablo del caso, por ejemplo, de Laurent Salé, que fue torturado en esta cárcel de la tumba, de la amarga experiencia que vivió en la tumba el general Baduel, que terminó muriendo después en uno de los calabozos del helicoide, las torturas a las que fue sometido el oficial Arocha, un militar venezolano. Lo apresaron, lo torturaron en la tumba, lo obligaron a firmar una declaración anticipada a cambio de que le iban a dar libertad condicional, siempre y cuando se atreviera a decir en esa declaración anticipada que él me había escuchado a mí hablar con Julio Borges, planificando cometer un asesinato, que íbamos a matar a Leopoldo López para crear una crisis política en Venezuela. Cosas como esas son narradas aquí, que la gente sepa que el desarrollo tecnológico que aplica el régimen de Chávez y de Maduro lo hicieron en la tumba, que es una cárcel de alta tecnología. Por eso se habla de las torturas blancas, de calabozos en los que las paredes son pintadas de blanco, donde le aplican iluminación continua las 24 horas del día a los presos políticos para que el preso pierda la noción del tiempo. No se sabe si es de día, si es de noche, no sabe qué hora es, no sabe cuántos días han transcurrido desde su detención. Al otro extremo de aplicar la asfixia mecánica, de las torturas, como por ejemplo que terminaron cegándole la vida al concejal Fernando Albán, y después que se les muere en la sala de tortura que tienen bajo sótano, que son 9 calabozos, se habla de más de 7 metros bajo tierra. Lo terminaron lanzando desde el piso 10 para simular que el concejal Fernando Albán se había suicidado. Y además de estos calabozos que tienen en la tumba, están el llamado calabozo al cuarto de los locos. La gente se puede dar una idea cómo es un calabozo al que le ponen por nombre el cuarto de los locos, donde en un espacio pequeño encierran 3 o 4 prisioneros. En ese espacio reducido tienen que hacer sus necesidades como seres humanos. Otro conocido como el ataúd, que es un espacio en el que apenas cabe una persona. A esa persona lo meten en ese calabozo que llaman el ataúd, con las manos atadas hacia la espalda. Está otro que llaman el ascensor, está otro que llaman la casa de los sueños. A esos presos que detienen en Boleíta, en los calabozos de la DGCIN, les aplican corriente eléctrica en los genitales, en la planta de los pies, le cortan la planta de los pies, los colocan a veces boca abajo y obligan hay esbirros que saltan sobre sus espaldas para causarle daño en su estructura física. Además de esos calabozos,
De la Vigecín hay otros 2 centros donde operan los grupos de tortura, que están, por ejemplo, uno en La Mariposa. Se dice que en esta de La Mariposa fue donde torturaron al capitán Rafael Acosta Arévalo. Allí los cuelgan de un árbol. Mientras están colgados de un árbol, les dan golpes, combates, con cabillas, con tubos, hasta reventarle las costillas, reventarle los huesos de las piernas, de los pies. Les hacen disparos cerca de los oídos para reventarle los tímpanos. Eso lo hicieron, por ejemplo, entre otros, con el capitán Rafael Acosta Arévalo. Hay otro centro de tortura que funciona en un edificio donde antes operaba la Dirección de Tránsito en Los Chaguaramos. Allí también aplican torturas como la asfixia con bolsas plásticas, o como eso que uno ve en las películas, que en Venezuela ya no es ficción, sino hecho cruel y real, que es que colocan boca arriba al detenido, le colocan un paño en la cara y le van vaciando en una jarra con agua para producirle asfixia. Los colocan también en lo que llaman el colgadero, los cuelgan desde con una cadena. En definitiva, los tratos más crueles que se pueden aplicar a un ser humano, eso lo hacen en estos calabozos, además de uno que tienen también que denominan la Venezuela de Antier, que son los calabozos que funcionan en el Fuerte Tiuna, donde tienen a diferentes presos políticos, sobre todo militares. Hay más de 100 militares presos políticos en la actualidad, mucho más de 200 presos políticos en general, entre civiles y militares. Pero yo le pregunto, señor Antonio, usted detalla minuciosamente cómo son las celdas y las cárceles de tortura en Venezuela, pero fíjese, ¿qué opina usted, por ejemplo, de declaraciones como las de Michelle Bachelet, que en marzo de este año se atrevió a decir que son catalogó como prometedoras las reformas judicial y policial que está haciendo el gobierno venezolano? Bueno, yo creo que la mejor manera de que esas declaraciones terminen siendo una frustración para la señora Bachelet es el resultado que se ha dado con la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Allí hay hasta 2 militares. O sea, pretenden militarizar también el sistema de justicia. Y los que fungen de magistrados, hasta antes nada más eran funcionarios chavistas o maduristas, diputados, funcionarios públicos. O sea, eso no es un Tribunal Supremo de Justicia. Ese es un pelotón de fusilamiento que utilizan los estrados del sistema judicial venezolano para ejecutar, para fusilar a los que el régimen considere que son disidentes. Y ese es un tribunal donde operan magistrados que terminan siendo gatilleros, vestidos con toga y birrete. Y ya sabemos que allí no se hace justicia. Allí se aplican las sentencias más absurdas y todo porque responden incondicionalmente a los intereses de un régimen que se vale del sistema judicial para conculcarle los derechos humanos elementales a cualquier ciudadano venezolano. Esa celda donde usted estuvo y todas las prisiones que usted describe, antes de noviembre del año pasado, muchos de esos presos políticos que tenían allí los trasladaron a cárceles comunes. En esto de hacer ver que se estaban acomodando las cárceles, se estaba acabando con el hacinamiento, en medio de este anuncio de la reforma judicial que se había hecho, de hecho muchos defensores de derechos humanos decían, están pintando algunas celdas de tortura. Yo le pregunto, según la información que maneja Antonio Ledesma, ¿sigue el gobierno de Venezuela aplicando tortura en las cárceles, a pesar de que hay una investigación que inició la Corte Penal Internacional? Sí, sí, se siguen aplicando torturas. Eso lo han confirmado incluso los técnicos que están haciendo investigaciones, que forman parte de los equipos que ha instruido la alta comisionada de derechos humanos, que vale la pena destacar que en el propio informe de la señora Bachelet, ella admite que en Venezuela hay miles de seres humanos que han sido ejecutados por la vía extrajudicial. Se da cuenta de cómo se mantienen privados de la libertad incluso a personas
que tienen el beneficio de boletas de excarcelación porque ya cumplieron la pena que se les aplicó y de manera insólita permanecen privados de su libertad. Está el último informe que hizo la doctora Tamara Sogú del Instituto Casla, que fue presentado recientemente ante el secretario general de la OEA, que ha sido remitido en carta pública al fiscal Karim Khan, al fiscal de la Corte Penal Internacional. Está un informe que un equipo del que formo parte ha consignado también ante la Corte Penal Internacional, donde está la doctora Solani Hernández de Defendimi, está el doctor Blas Jesús Imbroda, está el doctor Juan Carlos Gutiérrez, está el doctor Diego Arria, William Cárdenas, está Víctor Cedeño, está mi esposa Minsi, que forma parte también de ese equipo de trabajo. Y allí se ofrecen detalles de cómo siguen ejecutándose sentencias que no tienen ni pie ni cabeza, que son esos rompecabezas que solamente se pueden armar al margen del debido proceso, al margen de un Estado que no tenga garantías o que no sea garantista, que es lo que ocurre realmente en Venezuela, que allí se aplique la ley de la selva, porque el país se ha convertido en un territorio donde funciona simplemente lo que tenga la venia de la dictadura. Habla usted de un Tribunal Supremo de Justicia que está totalmente, es el brazo político, el brazo ejecutor del Ejecutivo Nacional. Nombra usted también, bueno, la situación del sistema de justicia actual. Yo le pregunto, ¿se va a instalar una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela? Y a pesar de eso, pues no ha cambiado el sistema de justicia, según lo que usted mismo narra. Nicolás Maduro pretende engañar al fiscal. ¿Es posible que lo logre engañar con eso de que la justicia internacional en la Corte Penal pues puede durar mucho tiempo para que llegue? La mejor prueba para dejar muy claro que no han podido ni van a engañar al fiscal es que recientemente el fiscal Karim Khan instruyó para que se continuara con la fase de investigación. Había la inquietud, había la preocupación de que Maduro pusiera en escena una artimaña según la cual pudiera confundir la impresión del fiscal y de quienes trabajan en la Corte Penal Internacional o de quienes están con el foco colocado en Venezuela desde las instancias o desde instituciones que se dedican a defender los derechos humanos, de que Maduro iba a hacer un proceso de reinstitucionalización, que se iban a garantizar que los derechos de las víctimas se reivindicaran, pero ya sabemos por lo que ha pasado con este Tribunal Supremo de Justicia que no hay intención de rectificar. Es un régimen que no tiene remedio. Es un régimen cuyo pelaje ya sabemos que es el de un lobo feroz que ha destruido las instituciones públicas en Venezuela, que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que sigue incluso incurriendo en el delito de perpetrar crímenes de lesa humanidad. Así que yo le digo a la ciudadanía que tenga confianza en la solvencia moral, profesional del fiscal Karim Khan y de todos esos técnicos cuyos nombres no se conocen, gente inédita, que están haciendo una importante labor desde esa instancia. Que ha habido retraso, lamentablemente sí ha habido retraso, pero ya vemos cómo el caso de Venezuela, afortunadamente, ya está en desarrollo en la fase de investigación. Señor Antonio, en su libro usted también narra cómo pudo evadir aproximadamente 40 controles de seguridad para lograr huir primero hacia Colombia y bueno, luego emprender su viaje hacia Madrid y poder encontrarse con su familia luego de más de 1000 días preso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo logra usted estar en un arresto domiciliario, lograr evadir todos los controles y salir, lograr la libertad de esa manera? Primero, la decisión personal de asumir todos los riesgos, porque cuando uno hacía un balance, una vez que se habían medido o hecho los cálculos de los porcentajes de éxito o de fracaso, era no más de 70%
o un 70% de que pudiera ser abortada la fuga y un 30-25% de que tuviéramos éxito. O sea, estamos en manos de Dios, estamos en manos o como en una ruleta rusa, pero valía la pena la apuesta a seguir allí entre cuatro paredes, sometido a un juicio absolutamente injusto. A mí en los más de 1000 días que estuve privado de mi libertad se me hizo apenas una sola audiencia. En esa audiencia pidieron para mí más de 26 años de cárcel. Había la amenaza de que si yo no transigía con el régimen en reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, a la que me querían llevar para acordar una libertad bajo una libertad condicional, cosa a la que me negué y me iba a negar. Entonces había la amenaza. Después que me sacaron a mí aquella madrugada del 1 de agosto, la gente vio por redes cuando una vecina gritaba: se llevan a Ledesma, se llevan a Ledesma. El régimen, la información que recibí es que había hecho como un experimento de en cuántos minutos me podían sacar de mi casa por cárcel. Y ante mi reticencia a reconocer la constituyente, me llegó la información de un plan macabro, según el cual me iban a sacar entre gallos y medianoche, me iban a desaparecer y luego le iban a inculpar al presidente Álvaro Uribe como que el que había planificado esa acción con un grupo paramilitar. Por eso es que decido poner en marcha esta fuga, que la denominé sentimentalmente como la fuga Alberto Carnevali, como un homenaje a Alberto Carnevali, porque me estaba leyendo un libro. Para los que no saben quién fue Alberto Carnevali, fue un mártir de la resistencia en la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez. Fue un líder merideño, fue gobernador de Mérida, fue ministro de los gobiernos de la democracia con Rómulo Gallegos, con Rómulo Betancourt. Y es allí cuando se decide entonces emprender la fuga. Apoyos de militares retirados. Había la idea de sacarme en una embarcación por la zona de La Guaira. Eso después se descartó porque la zona estaba muy vigilada. Había otra posibilidad de sacarme en una embarcación por Tucacas. Eso también se descartó porque se detectó la posibilidad de un acto de deslealtad por parte de la persona que iba a controlar la operación. Luego se decide la zona de Cúcuta, descartando la de Brasil, y cuando se decide la zona de ir de San Antonio del Táchira a Cúcuta, eso requería unas cuantas horas de recorrido, eran más de 1000 kilómetros, y por lo tanto la hora de salida de la fuga, de emprender la fuga, era entre 8:30 de la mañana. Decidimos el día que fuera el día jueves, porque el día lunes era un día en que se redoblaba la vigilancia porque era comienzo de semana. Los días martes y miércoles era el cambio de comisario, el comisario que controlaba a los 24 hombres que vigilaban mi casa por cárcel. Y ese comisario, cuando entregaba la guardia, tenía que dejar constancia de que el paquete, que así me llamaban, estaba en la casa por cárcel. Así subían a hacerme una fotografía, por eso descartamos martes o miércoles. Los días viernes era un día en que seguro llegaban a la casa por cárcel vecinos, gente amiga, que me llevaban que si una naranja, me llevaban que si una torta, un pastel, un pasticho, y mucha gente de buena fe le insistía al vigilante que me hicieran llamar por el timbre de la casa por cárcel para decir que habían llevado ese presente. Por eso se descartó el viernes y decidimos entonces el jueves, y decidimos a las 8:30 de la mañana, porque yo había hecho, después que decidí la fuga, había hecho como un seguimiento, una experticia de cuáles eran los momentos en que estaban más descuidados los funcionarios policiales, y el momento en que más se descuidaban era cuando desayunaban, y después del desayuno tenían como una sobremesa allí en el patio del edificio y en la parte posterior del edificio. El organizador de la fuga me permitió a mí escoger la persona que iba a tener el encargo de introducirse en un edificio. Yo escogí esa persona. Cuando se lo planteé, la persona no lo dudó, una persona de alta solidaridad, con mucho coraje, porque yo le dije: si te detienen, vas a pasarla muy mal,
va a pasarla muy mal tu familia. Si vas a tomar la decisión de ayudarme en esta operación, tómate tu tiempo, piénsalo bien. Y no se tomó tiempo y lo pensó en esos instantes y me dio la respuesta. Y desde entonces comenzamos el ensayo, que una persona entraba con un carro a 20 kilómetros por hora, con un cronómetro, midiendo cuántos segundos tomaba en ingresar y cuántos segundos tomaba en salir. No eran más de 2 minutos a 20 kilómetros por hora, porque yo veía esas películas en las que siempre hay una fuga y de repente, si el carro va con algo de velocidad, se lleva por delante un niño, un animal, tropieza con un muro, que choca con la reja. Entonces, reviendo, se ensayó eso, cuántos segundos tomaba bajar salir del apartamento, tomar el ascensor y llegar al sótano, y luego el espacio que se habilitó en la parte posterior de la camioneta, en la que estuve solo cuando salí del edificio hasta que ya estaba en la calle, que no fueron más de 2 minutos. Desde entonces hubo un traslado a otra unidad. Esa unidad iba escoltada por otra camioneta y luego un carro que era el que hacía el papel de puntero, para recorrer de manera continua una sola parada que hicimos en Guanare. En esa zona de Guanare, el jefe de la operación se me apareció en la concha en la que me tenían escondido, con una franela y unas gorras con el logotipo de Hugo Chávez. Cuando yo vi esa franela, y ¿para qué eso? No, para que se la ponga. Yo le dije, bueno, yo esa vaina no me la pongo ni a balazo. Fue la respuesta que le di espontáneo. El jefe del operativo insistió. Yo dije, yo no voy a ceder en eso, yo eso no me lo voy a poner. Y lo hice pensando sobre todo en el moral, en cómo impactaría a la opinión pública, en el supuesto de que me fueran a detener en una alcabala, como le ocurrió, por ejemplo, al exgobernador de Sucre, Ramón Martínez, que lamentablemente murió recientemente, que lo detuvieron y lo fotografiaron. Imagínense ustedes que me hubiesen detenido a mí en una alcabala, cosa que gracias a Dios no ocurrió, y me hubiesen fotografiado yo con una familia de Hugo Chávez y las gorras de Hugo Chávez. Decir que eso fue una experiencia en un sector conocido como La Yuca, uno de esas trochas que tomamos evadiendo las alcabalas. Pasamos por un caserío que se llama La Yuca. Allí hubo un intento de asaltarnos por parte de una banda entre unos adolescentes, que afortunadamente fue controlada por el carro de apoyo que venía siguiendo la unidad en la que yo viajaba. Pasamos sustos en una que otra alcabala. Después de pasar una de las alcabalas más peligrosas, incluso en la camioneta aplaudimos los tres que íbamos en la camioneta, el conductor, un hombre de apoyo y yo. Y cuando vemos más adelante unas cocteleras y se nos enfrió el ánimo, pensábamos que era alguna operación policial, no podíamos retroceder, avanzamos y nos dimos cuenta que es que un camión cargado de víveres se había atrasado, se había atascado con una estructura y un puente de esos, estructura de acero, y estaban allí las policías de la comunidad y gente que estaban saqueando el local. Después llegamos al estado Táchira, allí hubo un cambio de equipo, se me llevó a una concha, allí se me dijo que me debía rasurar, se me entregó un carnet que memoricé el nombre y la cédula de identidad y los datos de la persona que me dio el carnet, que era el que yo debía presentar en inmigración colombiana. Salimos en la madrugada, vía de San Antonio, de San Cristóbal a San Antonio. Pasamos 2 alcabalas muy peligrosas, la de Peracal y la del Mirador. Allí casi me descubren, porque el Guardia Nacional pidió que encendiéramos la luz de la camioneta en la parte interna. No obstante, la persona que iba como manejando el operativo en esa coyuntura actuó con mucha rapidez. Tomó la decisión de decirle que tenía una reunión urgente en San Antonio, que no podía perder tiempo. Nosotros tratamos apurados, arrancamos. Yo esperé, fue el disparo. Afortunadamente no ocurrió. Después pasamos por Capacho Nuevo y Capacho Viejo. Allí sorteamos otras alcabalas, una de las del 6CPC, otra de la Guardia Nacional, otra de la Policía del Estado. Cuando pregunté por qué tantas alcabalas, me dijeron, es que estas son las alcabalas que controlan el paso de los camiones con la gasolina. Entonces se reparten, una para la PTJ, otra para la 6, para la Guardia, una cosa realmente insólita. Salimos de esa zona de Capacho, y Capacho Nuevo y Capacho Viejo, y agarramos la vía, una vía angosta, la que conduce hasta San Antonio.
bajo un palo de agua, el parabrisas del carro no funcionaba, no se veía bien por el agua. Yo le insistía al joven que estaba conduciendo que prendiera el parabrisas. Me dijo que tengo un problema con los fusibles. Bueno, párate, ya me voy a parar. Se paró, se orilló, y cuando levantó el capó le cambió el fusible, y cuando ya se estaba montando vino una manada de perros que casi le arrancan la pierna izquierda, hasta que llegamos al puente. Llegamos adelantados porque el puente lo abren a las 6 de la mañana. Allí me puse la franela con el número 86, con el nombre de Beethoven, y por supuesto como una sudadera. Me quité los lentes, iba sin nada, porque la recomendación del equipo era que fuera sin nada, porque a quienes registran y a quienes detienen para revisarlo es a los que llevan maleta, y efectivamente así fue. Si ve la película que filtró la policía colombiana, en esa película se ve cuando yo estoy ingresando, ni siquiera me vieron el carnet, sino que pasé, y a quienes estaban y a quienes detenían era a los que llevaban maleta, a los que llevaban equipaje. Hubo gente que hubo unos que otros que llegó a decir, uno que era mentira, que yo había salido en un avión desde la Carlota. Bueno, yo eso lo dejo en manos de Dios, que perdone a quienes llegan a inventar semejante cosa. Ahí está la película, la pueden buscar en YouTube, en la que aparece mi imagen al final del puente. Unos 20 metros antes del puente, una se reconoció y exclamó, le dejo, en alta voz, en efecto de mucha tensión. Yo me controlé, tuve mucho control mental durante toda la fuga. Lo que hice fue rezar el Padre Nuestro, y esos 20 metros me parecieron como 20 kilómetros hasta que llegué y traspasé. Hay gente que me pide que diga en qué alcabala me ayudaron. Si yo digo en qué alcabala hubo uno que otra persona que ayudó, sería como exponerlo, porque basta con que el régimen busque el día de la fuga, el 16 de noviembre, dice quién estaba de guardia en esta alcabala para que lo persigan. Hay gente que me pide que dé nombre. Yo no puedo ser tan irresponsable de dar nombre de quién me hacemos una persona que iba a estar allí viendo desde un edificio contigo si había movimiento en mi casa por cárcel. Y si había movimiento en mi casa por cárcel, inmediatamente en un portal de noticias iba a aparecer presencia policial en la casa del alcalde Ledesma, y yo tenía que abortar la fuga. Si abortaba la fuga, habíamos previsto que en la zona de Tejerías, de la Encrucijada, de Valencia, de San Carlos, de Guanare, de Barinas, había como unas conchas habilitadas para esconderme inmediatamente si era necesario abortar la fuga. Gracias a Dios no ocurrió nada, no me repitieron la fotografía, porque el temor era que a mí me hacían todos los días una fotografía entre 7 y 8 de la mañana, y a veces esa fotografía me la repetían de manera aleatoria. No ocurrió, y eso es lo que me dio chance a llegar a San Cristóbal y a hacer lo que acabo de contar que hice. ¿Qué análisis hace usted de cómo está el sector militar en la actualidad? Porque hay más de 100 militares presos políticos, como lo dije al principio de la entrevista. ¿Cree que el malestar en los cuarteles se mantiene o ha pasado un poco como las protestas políticas que se hacían en Venezuela, que fueron apaciguadas por la represión? La mejor prueba de que hay militares inconformes es la cifra que usted acaba de aportar. Venezuela es uno de los países donde hay más militares presos. Y estos militares están presos por contrariar, por opinar de manera diferente a los que siguen allí sirviéndole de guardia pretoriana a la dictadura de Venezuela. Lo que ocurre es que si algún estamento ha sido infiltrado por el G2 cubano, es el estamento militar. Y esa penetración es de vieja data. Eso fue lo que denunció el magistrado Aponte, lo que denunció la propia doctora Mildred Camero cuando fungía de ministra de Estado para la lucha contra el uso indebido de las drogas. Chávez le abrió de par en par las puertas de las fronteras de Venezuela a los hermanos Castro, especialmente a Fidel, que no pudo invadir Venezuela, por ejemplo, cuando el intento frustrado de Machurucuto, pero que luego, con la venia de Hugo Chávez, ha convertido a Venezuela en un protectorado de Cuba.
Esa es la verdadera realidad. Por otra parte está el método que se ha aplicado, lo que lo comenzó a aplicar Chávez, lo ha seguido Maduro con el tutelaje cubano, que es el de corromper a la élite protocolaria. Porque no todos los militares trafican oro. No todos los militares tienen que ver con el cartel de los soles. No todos los militares se beneficiaron con los dólares de Cadivi. No todos los militares se beneficiaron con el tráfico de alimentos o con el tráfico de gasolina, que dejaba grandes dividendos cuando sacaban esas gandolas, esos camiones cisternas llenos de 30.000, 35.000 litros de gasolina, o los alimentos que se compraban a precios de Cadivi, de dólares protegidos, y los vendían a dólar libre en Colombia o en Brasil. Si usted ve la situación de la tropa, los miles de efectivos militares que forman parte de la tropa, de la Guardia Nacional, o del Ejército, de la aviación, o de la Marina, a veces no tienen ni siquiera botas en buenas condiciones. No reciben los aprestos indispensables para cumplir su trabajo. Escuchamos a Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, quien se encuentra en el exilio y quien además es presidente de Alianza Bravo Pueblo. Su libro, La tumba secuestro en Venezuela, que presentó el 4 de mayo en Madrid, España, está siendo vendido en Amazon y bueno, allí la gente puede obtener la versión digital de este libro. Muchísimas gracias al señor Antonio. En ese libro pues él relata no solamente su experiencia como preso político en Venezuela, sino también hace varias entrevistas a familiares y a quienes han sido presos políticos que han logrado estar en el exilio, a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad o de violaciones de derechos humanos. Muchas gracias al señor Antonio Ledesma por acompañarnos en este foro de todos los viernes.